Juan capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una de las cosas que me impresiona en la palabra del Señor es hablar del verbo de Dios, nuestro tema el día de hoy. El verbo de Dios, dice la palabra del Señor, era Dios, estaba con Dios y así fue desde el principio. El verbo de Dios es el verbo creador, lo que creó, lo que formó el cielo y la tierra. Así dice el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. El verbo de Dios, no podía estar el verbo con Dios en un sentido de tener a alguien a su lado, porque el Señor mismo dijo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 32, 39, Jehová dijo: ved, porque yo soy y no hay dioses conmigo. No había dioses al lado de Él. Cuando dice que el verbo estaba con Dios, no quiere decir que el Dios Hijo estaba al lado del Dios Padre. Quiere decir que la palabra de Dios estaba con Dios desde la eternidad. El verbo de Dios es el Logos, es la palabra creadora. Y en el libro de los Salmos, capítulo 107, versículo 19, dice: clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Cuando Dios envía su palabra, su verbo, el Logos, la expresión de Dios, cuando Dios envía palabra, hay sanidades, hay milagros, hay prodigios. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, verso 14, y ese verbo fue hecho carne, la palabra de Dios, el Logos, vino a este mundo, se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así dice también la primera epístola de Juan capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que nuestros oídos han oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida se manifestó y la hemos visto, dice la palabra, y testificamos y os anunciamos. Ese verbo se manifestó, ese verbo que es la palabra, vino a este mundo y estuvo en medio de nosotros. Y en el libro del Apocalipsis, al final de los tiempos, en el capítulo 19, en la segunda venida del Señor, dice Juan: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, estas son coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese verbo de Dios que vino a este mundo, ese verbo de Dios que dio palabra de creación en el principio, ese verbo Dios que está sanando, el verbo de Dios va a volver otra vez en su segunda venida, sentado en un caballo blanco, y dice: es el verbo de Dios, de su boca sale una espada aguda, esa es su palabra. Y dice el versículo 16, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El verbo de Dios no es una segunda persona de nadie. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El verbo de Dios es la palabra de Dios en acción, esa palabra que está accionando en nuestras vidas en este momento. Jesús es su nombre.